Hoy día sobre la crisis institucional en el Perú. Adelante, Víctor Andrés, y muchas gracias por tu participación. Muy agradecido por la invitación. Me siento muy honrado de estar con ustedes y por haberme planteado un tema muy interesante, ¿no? La crisis institucional en el Perú. Efectivamente, el día de hoy, el Perú vive una crisis institucional que, digamos, eh, es inédita, sobre todo considerando que en los últimos 20 años de democracia, ¿no? Eh, hemos producido, hemos producido 4 elecciones sucesivas sin interrupción. Me refiero, han habido 4 elecciones hasta las elecciones del 2016, sin interrupción, sin golpes de Estado, este, donde han habido gobiernos ejecutivos que no han tenido mayorías parlamentarias. Eso pasó en el gobierno de Toledo, pasó en el gobierno de, de García, pasó en el gobierno de Humala, ¿no? Pero no sucedió en el gobierno de PPK, decía, donde han habido gobiernos sin mayorías parlamentarias, pero que lograban formar eh, bloques o mayorías en base a políticas y alianzas en el Congreso que permitían construir gobernabilidad. Bueno, y en estos 20 años el Perú ha vivido una experiencia inédita. Eh, Se han construido procesos institucionales nunca habidos en el Perú, ¿no? Y también crecimientos y procesos de inversión y reducción de pobreza nunca habidos en el Perú, ¿no? Entonces, antes de hablar de la crisis institucional actual del Perú, yo quiero contarles muy rápidamente por qué es inédita esta experiencia hasta antes de la pandemia, ¿no? Hasta antes de, 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 de lo que se llama la administración, o digamos, para ser más preciso, hasta antes de las elecciones, hasta, digamos, hasta las elecciones del 2016, ¿no? ¿No? ¿Por qué es inédita? Miren, en el Perú se solía hablar de que habían 10 años de democracia y 10 años de dictadura. Generalmente en el siglo XX han habido gobiernos democráticos durante 2 periodos, alrededor de una década, y han sido seguidos de una década de dictaduras, de golpes de Estado, ¿no es cierto? Entonces, el siglo XX, en general, con respecto a la institucionalidad de la política, era sinónimo de inestabilidad. Se solía hablar que durante la República Aristocrática, esa república, eh, esa experiencia institucional que hubo entre 1895 y 1919, hasta antes del leguismo, ¿no? Hubo 7 experiencias electorales sucesivas. Se solía hablar que ese momento era el símbolo de mayor estabilidad democrática en el Perú, ¿no? Sin embargo, esa experiencia era llamada la República Aristocrática. ¿Por qué era llamada la República Aristocrática? Porque había un grupo de notables, de ciudadanos, en Lima, en Arequipa y en Trujillo, quienes eran los que tenían el voto y la propiedad. La inmensa mayoría de la masa andina estaba excluida del voto y la propiedad. Por eso a inicios de siglo, ¿no?, la generación del 900 y la generación del centenario, ¿no?, personajes intelectuales como Ribagüero, Víctor Andrés Belaúnde, Francisco García Calderón y posteriormente Aya La Torre, Basadre, ¿no?, Sánchez, Mariate. Digamos, el gran dilema que planteaban siempre fue cómo construir una peruanidad, una nacionalidad, una idea de Perú, una idea de sociedad única, con un mundo criollo que concentraba el voto y la propiedad y un mundo andino que era excluido del voto y la propiedad. Bueno, en ese contexto se produjo esa república aristocrática de 7 experiencias, de 7 elecciones sin interrupciones. Pero el mundo andino estaba excluido de esa experiencia republicana. Por eso Alberto Flores Galindo, historiador de izquierda, lo llama la república aristocrática.
La experiencia que ha habido desde la Constitución del 93 para acá, en la que hubo 4 procesos electorales sin interrupción, tiene una característica: los 30 millones de peruanos tenían acceso al voto y la propiedad. De pronto, el mundo andino excluido había tomado la capital. Lima era la ciudad más andina, era la ciudad andina por excelencia. Ya no era la Lima de Valdelomar, era la Lima de los migrantes de los Andes, que habían construido en los conos verdaderas ciudades verdaderas, que habían transformado con sus migraciones, con sus movimientos económicos, la economía y la sociedad. Lima era la principal ciudad andina, los Andes habían tomado la capital, y en ese contexto se desarrollaron estas 4 elecciones sucesivas sin interrupción. Si hubiera una sociología liberal o historiadores liberales, ellos llegarían a sostener que la primera gran experiencia republicana del Perú se produjo desde la Constitución del 93 para acá. Porque hasta antes el sueño de construir un país único, una peruanidad, nunca fue posible. Lo que derribó el mundo criollo, el mundo de la colonia, de la colonia supérstite, el mundo europeo, que se asentó sobre la exclusión del mundo andino, lo que derribó este mundo de exclusiones fue las constantes migraciones andinas a la ciudad y los mercados populares, la emergencia de mercados populares, ¿no es cierto? Bueno, la Constitución del 93 posibilitó ese marco, ¿no? Pero no solamente eso, sino que la Constitución del 93, al aprobar un sistema económico en el cual el Estado cumplía un papel subsidiario del sector privado, ¿no?, como ha sucedido en todas las sociedades de Occidente que han construido la prosperidad y el desarrollo. Una de las características de Occidente es que, de las sociedades que han construido el desarrollo y la libertad, es que en la economía el sector privado es abrumadoramente mayoritario y el Estado cumple un papel subsidiario, ¿no? La otra característica de nuestra economía es que los contratos en los privados y en la sociedad no pueden ser interferidos por el Estado ni por ley. Eso es un principio constitucional. El otro principio constitucional es que no se pueden regular precios ni mercados. Y, tampoco se pueden establecer protecciones especiales para las empresas nacionales y por tanto se consagra el libre comercio, ¿no? Bueno, bajo este esquema constitucional, a mi entender, se produjo la mayor etapa de estabilidad republicana, ¿no? Es decir, 4 elecciones sucesivas en las que por primera vez 30 millones de peruanos participaron sin exclusión. Pero el crecimiento económico logró en este periodo, por ejemplo, triplicar el PBI, reducir la pobreza del 60% de la población. Hasta antes de la Constitución del 93, nosotros teníamos el mismo nivel de pobreza que Venezuela. Se logró reducir la pobreza del 60% de la población a 20%, y el Perú se volvió una sociedad de ingreso medio, de clases medias. Todo esto pasó antes de la pandemia, o sucedía antes de la pandemia. Pero desde el 2016 para acá todo eso comenzó a desmontarse. Eso es lo que yo quiero contarles en el diálogo que vamos a tener sobre la crisis institucional del Perú desde el 2016 para acá. Eso como introducción. Hasta antes de la pandemia, entonces, yo quiero decirles que el Perú atravesaba el mejor momento institucional, político, económico y social de su historia republicana. Nunca se había construido instituciones que movilizaran a los 30 millones de peruanos. Nunca se había reducido tanta pobreza. Nunca los Andes se había apoderado del Perú, se había convertido en la columna vertebral de la peruanidad. Y nunca había tantas clases medias. El mundo indígena, el mundo de los yanaconas, que por ejemplo denuncia Ciro Alegría en sus novelas,
Ahora, en esta experiencia, era el mundo de los consumidores del cono norte, del cono sur, del cono oeste, del cono oeste. Entonces, eso es un tema previo que quiero plantearles. El otro segundo tema que yo quiero plantearles en el diálogo es que una de las razones que explica la situación del Perú actual, la crisis institucional del Perú, la crisis institucional de Chile, la crisis institucional en Estados Unidos, es que nos hemos olvidado que Occidente, que esta construcción de Occidente que viene del Atlántico Norte, que viene con la gloriosa revolución de Inglaterra en 1688, con la revolución estadounidense de 1776, digamos, logró construir desarrollo y libertad basándose en algunos principios filosóficos, ideológicos y culturales que hoy día hemos abandonado. Y cuando Occidente logró resistir la ofensiva del comunismo, del bolchevismo en el siglo XX, siempre también se asentó en principios ideológicos, filosóficos y culturales que fundamentaban las libertades políticas y económicas. Esto empezó a cambiar después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, de pronto, la gran tradición liberal de Occidente se desgajó de la gran tradición conservadora de Occidente y la tradición socialista y comunista, avanzó sobre esta división, ¿no? Digamos, ¿cómo entro a esto? Miren, la gran tradición liberal y conservadora en Occidente convergían alrededor de un concepto. ¿Qué es una institución? ¿Qué es una institución? Miren, y les cuento muy rápidamente, ¿no? Porque lo que han hecho las corrientes neomarxistas luego de la guerra, de la caída del muro de Berlín, ya sea a través de no sé si ustedes habrán oído de estas corrientes de la Escuela de Frankfurt, del deconstruccionismo, de los movimientos gramscianos o del multiculturalismo. Lo que nos han hecho creer es que en Occidente la tradición liberal va por un lado y la tradición conservadora va por otro lado. Y finalmente lo que nos han hecho creer es que la tradición conservadora es una tradición religiosa. Nada más alejado de la realidad. Miren, les cuento muy rápidamente, ¿no? Hume fue un filósofo, digamos, el fundador de la Ilustración escocesa. Es el padre, de alguna manera, fundador del conservadurismo moderno. Fue muy amigo de Adam Smith y tuvo una enorme influencia en Edmund Burke, esta gran tradición anglosajona. Esta tradición, que junto a otra tradición liberal de John Locke, era muy conocida por los padres fundadores de Estados Unidos. Era muy conocida por todos los padres fundadores de Estados Unidos. Miren, habían, por ejemplo, les cuento la historia muy rápidamente. Estoy bien con el tiempo. Quisiera hacer una pregunta. ¿Puedo hablar hasta qué tiempo y cuándo debo ceder el tiempo para las preguntas? No se disculpen esta pequeña digresión. Mira, Víctor Andrés, sí, gracias. Sí. Puedes continuar, yo te diría hasta las 5:10, y de ahí podemos Ya, entrar perfecto. a hacer las preguntas. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Entonces, les estaba hablando de esta gran tradición conservadora anglosajona. Miren, les voy a contar una historia muy rápidamente. Habían dos ingleses. Vamos a hablar muy rápidamente sobre esto, ¿no? Uno era Edmund Burke y otro era Thomas Paine. Eran dos ingleses. Uno era irlandés, el otro era inglés. Ambos eran medio, digamos, ambos defendían, defendían los derechos de la India colonial frente al Imperio Británico. Ambos defendían los derechos de los colonos de Estados Unidos frente al Imperio Británico. Ambos también defendían
los derechos de Irlanda, los derechos religiosos de Irlanda. Eran conservadores y defensores del free trade, del libre comercio. Y eran muy amigos de Benjamin Franklin, de Hamilton, se carteaban con los padres fundadores de Estados Unidos. La cosa era tan estrecha entre los padres fundadores de Estados Unidos que, por ejemplo, Benjamin Franklin se llevó a Thomas Paine a Filadelfia. Y Thomas Paine tuvo mucho que ver con las declaraciones en Estados Unidos, en fin. Pero de pronto viene la Revolución Francesa. De pronto viene la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, por primera vez en la historia de la humanidad, habla de refundar una sociedad. Habla de que una revolución podía derribar todas las instituciones existentes que se habían formado a lo largo de siglos y décadas a través de guerras y procesos de paz, en la que, digamos, a través de un proceso de ensayo y error, los hombres y las generaciones aprendían cómo organizarse en instituciones, ya sea en un gobierno monárquico, ya sea en un parlamento, ya sea en un municipio, ya sea en una relación del parlamento con el rey. Entonces, la Revolución Francesa hizo tabula rasa, como se dice, de todas las instituciones de la monarquía francesa. Por eso en julio ellos asaltaban la Bastilla y en octubre asaltaban el Palacio de Versalles y luego terminaron cortándole la cabeza al rey. Y de pronto, en medio de esta Revolución Francesa, se produce el gran debate entre Edmund Burke y Thomas Paine. Thomas Paine defiende la Revolución Francesa y dice: sí podemos derribar todas las instituciones existentes, porque finalmente la libertad política, la libertad económica, o las libertades o los derechos naturales del hombre dependen de la razón, de la racionalidad. Existen porque la razón puede organizar la sociedad. Eso es más o menos lo que dice Paine. Y él dice, las instituciones pueden tumbarse y pueden construirse como si fueran paredes. Edmund Burke dice todo lo contrario. Dice, yo estoy de acuerdo en que una sociedad tiene que fundarse en los derechos naturales del hombre. Pero las instituciones son el único lugar donde la sabiduría de la historia, de la tradición y de las generaciones, a través de un proceso de ensayo y error, puede construir y determinar cómo se ejercen los derechos del hombre. Los derechos del hombre, los derechos naturales del hombre, surgen de la experiencia histórica, de la tradición, surgen de abajo hacia arriba, surgen del orden espontáneo y no surgen de la razón, dice Edmund Burke. Al decir esto, Edmund Burke continuaba la gran tradición conservadora que había fundado Hume. Luego había seguido Adam Smith y Edmund Burke en este debate, continúa esa tradición conservadora. Y Paine estaba fundando la gran tradición jacobina, la tradición que decía que en base a la razón el hombre puede construir el paraíso en la tierra, puede construir la arquitectura de la libertad y puede armar instituciones como si fueran paredes y puede derribar como si fueran paredes. Esto tuvo mucho impacto en los padres fundadores, porque la Revolución de Estados Unidos solo hizo algo: rompió con la corona británica, pero todas las instituciones que habían construido desde la llegada del Mayflower permanecieron intactas. Las instituciones desde los counties
hasta los estados y hasta el gobierno federal, permanecieron inamovibles. En Estados Unidos, las instituciones se respetaron como si fueran sagradas, antes de la revolución, durante la revolución y después de la revolución. Por eso a los padres fundadores, cuando les preguntaban si estaban construyendo una democracia o una república, casi todos por unanimidad respondían: democracia hubo en Grecia y en Roma, donde los generales con las mayorías cruzaban el Rubicón y aplastaban a las instituciones. ¿No? Aquí construimos una república, decían ellos, porque aquí, es cierto, las mayorías eligen a las instituciones, pero la república no se gobierna con las mayorías, se gobierna con las instituciones. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque este es un debate fundacional de Occidente. Es un debate fundacional de Occidente. Atraviesa todo Occidente. Y finalmente, ¿no es cierto?, la tradición jacobina fundó la tradición bolchevique. Porque en el siglo XX, los bolcheviques llegaron con el mismo principio filosófico de los jacobinos, ¿no? Es decir, más o menos señalaban que desde la razón, desde la racionalidad del hombre, al margen de la historia, la tradición y la evolución de las instituciones, se podía construir el paraíso en la tierra. Desde la razón se podía planificar la economía al margen del orden espontáneo del mercado y de la libertad de los mercados, ¿no? ¿Qué les quiero decir? Que digamos, por ejemplo, y con esto culmino muy rápidamente sobre la tradición liberal y conservadora, ¿no? Por ejemplo, Hume funda la tradición conservadora anglosajona, pero era odiado tanto por los jacobinos como por los calvinistas y todos los religiosos. Porque Hume decía que los jacobinos querían, pues, poner la razón, la racionalidad al mando de la sociedad y la historia. Podían derribar instituciones como Paredes y construir instituciones como Paredes, como concreto y cemento. Los calvinistas y las corrientes religiosas suelen decir algo parecido. Por eso Hume es ignorado, por ejemplo, por las tradiciones religiosas confesionales del mundo actual. Pero Hume era muy amigo de Adam Smith. Adam Smith, si bien es cierto, pertenece a la escuela clásica, a la economía clásica, no tiene que ver con la corriente austríaca de los liberales. Pero Adam Smith también es uno de los fundadores de la concepción del libre mercado, de la mano invisible. En La riqueza de las naciones, en Wealth of Nations, Adam Smith es un fundador de la economía mercado, pero él tiene otro libro que se llama La teoría de los sentimientos morales. En la teoría de los sentimientos morales, él es un conservador. Adam Smith es un liberal conservador. Edmund Burke, ¿no? Igualmente, él defendía el free trade, el libre comercio, el mercado, el papel del sector privado. Pero en cuanto a las instituciones, es conservador, él es un liberal conservador. Los padres fundadores de Estados Unidos, todos eran free trade, libre comercio. Pero en cuanto a las instituciones, la mayoría de ellos eran conservadores, es decir, eran liberales conservadores. Eran liberales conservadores. Porque, digamos, por ejemplo, la elección del presidente de Estados Unidos es indirecta. Es a través de una convención de delegados. Estamos viendo ahora el debate entre Trump y Biden. Eso es porque los padres fundadores de Estados Unidos temían a la dictadura de las mayorías. Y porque ahí hay una gran tradición liberal conservadora. Un último punto, quiero verla ahora. Estamos bien. Un último punto. Ustedes habrán oído hablar de Alexis de Tocqueville, ¿no? Él es un francés que viaja a Estados Unidos. Lo que pasa es que el neomarxismo, las corrientes de construccionistas,
que están en las universidades quieren presentar a de Tocqueville como un liberal, pero de Tocqueville es un liberal conservador. Miren, cuando él llega a Estados Unidos, él es el primer teórico que habla de la dictadura de las mayorías de la democracia, de la dictadura de las mayorías que puede desencadenarse del igualitarismo generalizado en una sociedad. Le sorprende el igualitarismo a Estados Unidos, pero de pronto llega a un county donde se había quemado un periódico, porque este periódico había ido contra los principios morales que castigaban, creo, si no me equivoco, es un caso de adulterio. Entonces, de Tocqueville se pregunta, ¿a quién pueden recurrir estos periodistas que han sido agredidos? Por favor, hagan las conexiones con el mundo contemporáneo actual, con lo que pasa. ¿A quién pueden recurrir estos periodistas que han sido agredidos? Al mayor, al alcalde, no, ha sido elegido por la mayoría. A los jueces, no, tampoco ha sido elegido por la mayoría. A los municipios, tampoco han sido elegidos por la mayoría. Es decir, lo que él dice es el linchamiento de periodistas de un periódico, es la dictadura de las mayorías. Y él llega a la conclusión que la democracia, si no avanza por el camino republicano del gobierno de las instituciones, puede producir un despotismo nunca antes visto en la historia de la humanidad, un despotismo y un despotismo que ni siquiera los reyes o las monarquías absolutas tuvieron. Miren qué curioso, miren qué curioso. Los marxistas y los comunistas nos han hecho creer que el tema de la familia es un asunto religioso, que el tema de la familia es un asunto del matrimonio gay, de minorías sexuales. Yo soy un liberal, yo estoy de acuerdo que hayan todas las formas de matrimonio, ¿no? Que las minorías sexuales puedan casarse, podemos discutir eso no hay problema. Pero quiero contarles qué es lo que le preocupa a Tocqueville con respecto a la familia. Miren, él cuando llega a Estados Unidos ve que la herencia de la propiedad en Estados Unidos ya no se rige por el principio del primogénito. En el medioevo, desde el derecho romano hasta la época moderna, la herencia de la propiedad se que una propiedad mediana se fragmentaba en pequeñas parcelas y finalmente destruía el papel que cumplía la familia en la sociedad. Por eso Tocqueville tiene un libro que se llama El antiguo régimen y la revolución, en la que dice que las revoluciones modernas destruyen todas las organizaciones intermedias que habían en el medioevo, es decir, familia, clero, noblezas, municipios, y crean la ficción de ciudadanos libres iguales como átomos, sin organizaciones intermedias, que contratan con el Estado para crear un poder soberano y democrático. Tocqueville dice, eso es la posibilidad, la partida de origen de un despotismo que nunca nos vamos a imaginar. Y él escribe y reflexiona sobre la dictadura de las mayorías. Por ejemplo, cuando las familias son débiles, la educación lo asume el Estado. Es decir, puede haber un rey, un partido o una teocracia que desde el Estado puede uniformizar a una sociedad diversa y plural. Pero si la familia es fuerte, la familia
digamos, ¿cómo se dice? Retiene derechos sobre la educación de las generaciones futuras para seguir manteniendo la pluralidad y la diversidad de una sociedad. Por eso, a eso me refiero con el tema de la tradición liberal conservadora de Occidente. Finalmente, ustedes saben que Federico Engels escribió un libro, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Es decir, casi unos años antes o paralelamente a las reflexiones de Tocqueville, en la que él sostiene que la propiedad privada surge con la familia y que para destruir la propiedad privada e instaurar el régimen colectivo hay que destruir, bueno, a la propiedad privada y obviamente a la familia. ¿No es cierto? Y finalmente, el bolchevismo, el nazismo, la revolución cultural china, siempre creyeron que la educación estatal era el espacio en el cual se formaban las colmenas del futuro, las colmenas del mañana. Los hombres fabricados en series ideológica y culturalmente para construir el poder del mañana. Bueno, esos proyectos solo pueden existir con la destrucción de la familia. Pueden existir con la destrucción de las organizaciones intermedias. Se dan cuenta que este es otro debate, no es el debate religioso que nos plantean los neomarxistas y a veces algunas confesiones religiosas. Bueno, esa es la gran tradición conservadora, y la tradición liberal conservadora, ¿no? Finalmente, con esto culmino esta parte y ya entro a la crisis institucional. Algunos dicen que Hayek renegó del conservadurismo, pero hay otros escritos de Hayek en donde él se define como un liberal conservador. Finalmente, el orden espontáneo de la sociedad es una tradición conservadora, porque es una tradición que viene de abajo hacia arriba, que viene de la historia, de la tradición, y no de la razón, del racionalismo puro. Finalmente, Mises es algo de eso, Adam Smith es algo de eso, los padres fundadores de Estados Unidos son algo de eso, Ronald Reagan son algo de eso, Margaret Thatcher son algo de eso, la gran tradición liberal conservadora. Aquí, bueno, estos dos temas yo les planteo un poco para entender cuál es la situación institucional del Perú. En el Perú hemos creído que solo siendo liberales en economía vamos a poder defender la libertad económica y la libertad política. Por eso, los comunistas, los colectivistas, han derribado muchas instituciones que hemos estado construyendo en los últimos 20 años. Por ejemplo, en el último referendo, ¿no es cierto?, se consagró un Estado prácticamente, digamos, un sistema político prácticamente estatista. Por ejemplo, digamos, la imposibilidad de que los partidos políticos hagan campaña en radio y televisión con recursos privados es una estatización. El Estado sigue empoderándose en detrimento de la sociedad, incluso en el momento máximo de una república, que es un proceso electoral. Por eso se pudo cerrar un Congreso con argumentos muy, muy cuestionables, ¿no? Por eso igualmente se pudo aprobar la no reelección parlamentaria y la negativa a un Senado. Es decir, lo que sucede en el Perú es que creemos que las instituciones pueden tumbarse como una pared y pueden armarse como otra pared nueva. Es decir, el jacobinismo ha arrasado los liberales, ¿no?, para beneficiar a los neomarxistas y a los colectivistas. Y no hay una tradición conservadora en el Perú, excepto una reacción religiosa confesional. Los sectores religiosos confesionales defienden la familia por principios sagrados bíblicos de la revelación.
Los conservadores verdaderos defienden la familia, porque es la única manera de construir contrapesos al poder del Estado, al poder cada vez más creciente del Estado. ¿No es cierto? Entonces, el otro, dicho todo esto, yo les puedo señalar que el Perú hoy día atraviesa, desde el 2016 al 2020, una de las épocas de turbulencia institucional, política, más grave de toda su historia republicana, ¿no? El año 2016 pasaron a la segunda vuelta dos fuerzas de centro derecha, Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio, ¿no? En ese momento, por ejemplo, el optimismo se expandió en América Latina con respecto al Perú, porque Chávez se consolidaba en Venezuela. Evo continuaba su proyecto en Bolivia. Rafael Correa se consolidaba en Ecuador. Y muy por el contrario, mientras había esta ola izquierdista en América Latina, en el Perú, el año 2016 dos fuerzas de centro derecha ganaban. Pero en vez de llegar a un acuerdo, de un pacto, de un convencimiento, Fuerza Popular desató una guerra. Se desarrollaron dos procesos de vacancia y el presidente Kuczynski tuvo que renunciar. El pretexto de todo eso es la lucha anticorrupción, pero es un pretexto. Tenemos un problema con la conexión del expositor. Esperemos un minuto, por favor. Víctor Andrés, si nos escuchas, tu conexión parece que se ha cortado, no podemos verte ni escucharte. ¿Ahora estamos mejor? Sí, ¿Ya mejor, estamos? gracias. Sí, Sí. ya conecté con mi celular, disculpen. Son temas, no tenemos el 5G, pues como se dice, ¿no? Bueno, entonces, les estaba diciendo, creo que me quedé en lo del 2016 y la guerra política entre Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio, ¿no? En ese contexto se produjo una guerra política impresionante. Ahora mirado a la distancia, podemos ver que ahí empezó la tragedia que vivimos actualmente. Se produjeron dos intentos de vacancia, la renuncia de un presidente en un régimen semipresidencial, ¿no? La renuncia de un presidente, obviamente, tiene que abrir una caja de Pandora. Es quebrar el principio de autoridad, el principio de construcción de instituciones. Es creer que las instituciones pueden existir como existen las paredes. Si uno vulnera la institución presidencial en un régimen semipresidencial, bueno, las instituciones van a crujir y poco a poco se van a desmoronar, se van a venir abajo. Bueno, la guerra entre Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio desató una crisis política sin precedentes que terminó con la renuncia de PPK y Martín Vizcarra asumió el poder. Pero esta guerra, que quebró una institución fundamental, la institución presidencial, desató una caja de Pandora, pues. Muy rápidamente la gente se, digamos, construyó un relato propio, también alentado por un relato político, que en esta guerra solo había un villano, ¿no? Fuerza Popular, y poco a poco el presidente Vizcarra, en vez
de construir un nuevo momento político y cancelar esa guerra, llevó la guerra hasta el límite. La guerra política, ¿no es cierto? Llevó la guerra política hasta el límite, ¿no? Esa historia ya la conocemos, convocó un referéndum que en realidad destruyó el sistema político en el Perú, porque prohibió la reelección. Ahí tenemos este Congreso actual. También creyó que las instituciones se pueden derribar como paredes. Negó la posibilidad de un Senado, que es parte de nuestra Constitución histórica. Senado no tenemos en los últimos 20 años, pero históricamente el Senado ha existido. La idea de una segunda cámara ha existido en las 12 constituciones que tuvo el Perú. Y por otro lado se prohibió la publicidad en radio y televisión para el sector privado. Se estatizó la campaña electoral, se empoderó al Estado. La sociedad perdió cada vez más fuerza en el Estado. Bueno, esto terminó en el cierre del Congreso, a mi entender inconstitucional, y en la elección de un nuevo Congreso. Pero la guerra continuó, la guerra no se detuvo. Vizcarra, este Congreso se llenó de populistas, de gente muy mediocre, porque las instituciones no se pueden derribar como paredes. Este Congreso ni siquiera tenía la calidad del anterior Congreso, que había sido cerrado. En el anterior Congreso había gente que pensaba, que tenía formación. En este Congreso no hay siquiera una idea de la importancia del Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, ya conocemos la historia, hubo una guerra populista entre Vizcarra y el Congreso, se vino la vacancia, asumió Merino, surgieron este lenguaje de las calles. Siempre que converso me dicen que son 20.000 a 30.000 muchachos que salieron a las calles, sobre todo en los sectores medios y altos, muy amplificado por los medios. Renunció Merino y asumió Sagasti, ¿no? Entonces, la guerra política destruyó el sistema político e institucional. Porque detrás de la guerra política alrededor de las instituciones está la idea de que las instituciones son paredes, pues. Son ladrillo, fierro y cemento. No es historia, no es tradición, no es sabiduría. Edmund Burke definía las instituciones como el pacto de los que están vivos, o sea, nosotros, con los muertos, con los hombres de ayer y con los que están por nacer. Por eso, pues, las instituciones anglosajonas son fuertes y poderosas. Por eso ellos tienen solo una constitución. Digamos, en Inglaterra incluso no hay constitución. El Commonwealth, todo se orienta a la gloriosa revolución de 1688, ¿no? Donde, digamos, se reemplazó al rey católico por un rey protestante, ¿no? Y en Estados Unidos solo hay una constitución. Bueno, esta guerra nos llevó a este momento de deterioro institucional y político nunca antes visto, pero hay otro elemento más. El modelo económico que en los últimos 30 años corría por cuerdas separadas de la crisis política ha empezado a ser destruido ladrillo por esta guerra política e institucional. Y el día de hoy el Perú se acerca al abismo, porque, digamos, tienes crisis institucional, crisis política y crisis económica y social. Se va a destruir cerca del 15% del PBI, la pobreza va a aumentar de 20 a 30%, y las cosas no pintan bien para el próximo año tampoco. Y en medio de este proceso se ha convocado a un proceso electoral donde hay 24 candidatos. Pero la paradoja es que esos 24 candidatos también están inmersos en esta tradición jacobina. No hay partidos detrás, no hay colectividades detrás, no hay historia detrás, no hay programas detrás de estos 24, son personalidades. Entonces, este jacobinismo que nos sacude en toda nuestra historia republicana está presente en la coyuntura. Y con esto yo culmino. Mire, renovar la política el día de hoy significa volver a las fuentes de Occidente.
significa volver a la filosofía, a la historia y a las humanidades que construyeron la libertad de Occidente. El neomarxismo, el multiculturalismo, quiere crear Black Lives Matter y Antifa en todo el mundo. Ya lo ha hecho en Chile, lo quiere hacer en el Perú. Pero para enfrentar eso, no vamos a enfrentar solo con ideas económicas. En Chile, la defensa del modelo solo se basó en ideas económicas, pero ellos avanzaban sobre los temas de género, sobre los temas ecológicos, sobre los temas multiculturales, con un relato más o menos de este tipo, ¿no? El mundo está avanzando hacia la extinción por 200 años de revolución industrial capitalista, que ha sido liderada por el hombre blanco. Este hombre blanco ha aplastado a las culturas periféricas por un totalitarismo cultural. Por lo tanto, el mundo y la libertad debe ser multiculturalista, pero no solamente eso, sino que este hombre blanco es macho, es patriarcal, se basa en la familia patriarcal. Ese discurso es el fantasma que recorre el mundo, como decía el Manifiesto Comunista. Pero ese discurso solo puede ser enfrentado por una nueva generación de liberales conservadores, de filósofos, que salgan a debatir idea por idea. Ese discurso es tan fuerte y tan poderoso que un discurso económico liberal no tiene cómo hacerle frente. En Chile, los comunistas, los neomarxistas, los multiculturalistas, los deconstruccionistas, mientras todos parecían estar de acuerdo en el modelo económico, se apoderaban de la cultura, de la ideología, de los sentidos comunes. Y de pronto los muchachos de clase media, los hijos de la prosperidad chilena, así como ha pasado en el Perú, salieron a marchar contra su desarrollo y su progreso, pese a tener el ingreso per cápita más alto de América Latina. Entonces, la crisis institucional, política que vive el Perú tiene que ser entendida en ese contexto. Bueno, Dios mío, me he extendido casi una hora, yo les pido disculpas, pero espero que haya sido útil esta pequeña exposición que les he hecho, amigos, ¿no? Ustedes dirán. Muchas gracias, Víctor Andrés. Muy buena tu exposición, siempre es un gusto escucharte. La verdad, tenemos una pregunta solamente hasta ahora, que te la voy a pasar a leer en este momento. Pero pedimos que las demás personas que quieran hacer alguna pregunta, por favor, nos la hagan llegar a través de la sección de preguntas y respuestas. Nos dice María Teresa Dulanto: Víctor Andrés, ¿crees que podemos volver a ser un país fuerte y unido y con respeto a nuestras instituciones en estos momentos donde Guzmán es el más populista de todos? Nosotros somos liberales y respetuosos de las instituciones y del presidente, pues nuestro régimen es presidencial. ¿Cómo nos puedes ayudar para salvar este país? Saludos, María Teresa Dulanto. Yo les digo con absoluta claridad, si no hay una nueva generación, así como, que decida liderar una guerra ideológica y cultural, el Perú no se va a salvar. Finalmente, la libertad económica es una de las libertades que viene de la gran libertad del hombre, que es filosófica. Si no hay una nueva generación que decida leer, estudiar, desarrollar una crítica cultural feroz contra el multiculturalismo, contra el neomarxismo, contra la deconstrucción, ¿no? Ustedes no saben cómo el neomarxismo se ha renovado después de la caída del muro de Berlín. Miren, yo les cuento algo. Ustedes son liberales, ¿no es cierto? Ustedes han leído a Coase y a Douglas North, ¿no es verdad? Son grandes teóricos de las instituciones y del mercado, ¿no? Ellos, digamos, lo que nos ha llegado de Coase y Douglas North
es que las instituciones son reglas y procedimientos. Pero, paradójicamente, las escuelas de Law Economic nunca hablan de historia y tradición en las instituciones. O sea, detrás de las reglas y procedimientos de un contrato, detrás de las reglas y procedimientos que establecen un derecho de propiedad, detrás de las reglas y procedimientos que existen en un partnership, en una empresa, hay no solamente reglas y procedimientos, sino historia y tradición. O sea, yo les voy a decir absolutamente, es una tesis que yo tengo. Bueno, yo estudio filosofía, ¿no? No se puede ser un buen liberal sin ser un buen conservador. Disculpen, no es posible. Y eso no tiene nada que ver con el debate actual. Tiene que ver con el debate de los padres fundadores, el debate del mundo anglosajón. Tiene que ver con los grandes debates de Hayek, de Mises, que en las universidades norteamericanas se ha deconstruido. El deconstruccionismo es una escuela marxista del lenguaje francesa que a lo que apunta es a vaciar de contenido los conceptos del lenguaje, y en ese camino han vaciado de contenido los conceptos que han organizado Occidente. Por ejemplo, libertad. El concepto de libertad puede llegar a ser interpretado como anarquía. Pero en Occidente, en la tradición occidental, libertad no se puede desgajar de jerarquía, por ejemplo. Imposible. No es posible. O sea, si uno debate realmente en términos filosóficos la libertad, o por ejemplo, hay tantas cosas que tenemos en la cabeza que el deconstruccionismo nos ha planteado que tenemos que lanzar una nueva oleada ideológica si es que queremos salvar la libertad. A veces no nos damos cuenta por qué nos están ganando, qué nos está pasando, decimos. Esto parece un huracán, parece un blitzkrieg de Tankenpanzer contra la libertad en Perú, en Chile, en Bolivia, en Estados Unidos, y no nos damos cuenta qué nos está pasando. No nos damos cuenta. Y el tema es ideológico y cultural, ¿no? Ustedes se han puesto, a ver, miren, el jacobinismo nos dice que todos nacemos libres e iguales. Hagamos un ejercicio de racionamiento eso. ¿Eso es verdad? Por ejemplo, si una persona se casa y tiene un hijo de síndrome de Down, ¿es libre de abandonarlo? ¿Nació de chiquito con síndrome de Down? ¿Es libre de abandonarlo? ¿O tiene restricciones morales? ¿O tiene mucho que ver con la historia, la sociedad y la tradición? ¿O una persona nace en un país africano, es libre de decir, yo no soy africano, no he nacido en una nación, no he nacido en una provincia, no he nacido en una familia? O sea, tenemos que volver a repensar las cosas, porque el neomarxismo y el multiculturalismo nos ha arrasado y no hay manera de resistir este huracán. Son demasiado filósofos. Y nosotros, los defensores de la libertad, hemos creído que abandonando la filosofía y solo defendiendo la economía, vamos a defender el modelo. Y eso no es así. Sobre todo para los jóvenes que quieren hacer política. Ellos dicen, por ejemplo, que 200 años de revolución industrial está destruyendo el planeta. El día de hoy el aire más limpio, los ríos más limpios están en el capitalismo occidental, en el Támesis, donde se desencadenó la revolución industrial. En Londres han vuelto los salmones. Han vuelto los salmones. El aire más limpio está en Estados Unidos y en Europa. Y el aire más sucio está en China, en India, en el capitalismo emergente. Es decir, donde hay más capitalismo, hay más medio ambiente. Por lo tanto, la conclusión para salvar el planeta es que necesitamos más capitalismo. Más capitalismo. Finalmente, ¿no? Primero fue el carbón, luego fue la energía fósil, luego fue la electricidad.
luego fue el gas, algún día será la energía nuclear. Cada vez la energía es más limpia. Miren, un ejemplo de capitalismo, ¿no? Ustedes se acuerdan cómo eran las ciudades del Far West, ¿no? Pero imagínense, en las ciudades del Far West los caballos eran los carros, los motores, las vías de comunicación, lo que permitían conectarse a la gente. Tú llegabas a una ciudad como Washington, París, todo estaba lleno de bosta de caballo, bosta de caballo. Y las moscas se levantaban en el cielo, ¿no? Como una nube. Y el gran debate de los ecologistas de ese entonces, ¿cómo se llama esta chica? De las Greta Thunberg, no me acuerdo su nombre, esta chiquita, Greta. ¿no? Greta, ¿no? El gran debate de las Greta era qué hacer con la bosta de caballo. El mundo se va a acabar si siguen habiendo caballos. Había que disolver las ciudades que se estaban armando porque mucha bosta de caballo, mucha enfermedad, mucho microbio, mucho virus. Y de pronto un señor, gracias a los derechos de propiedad de su país, empezó a ensayar un motor, ¿no? Motorcitos. El T40, el T51, 52, 72, 80, no le salía nada. Hasta que llega el modelo T90 y ¡fum! Enciende el motor, era Ford, y inventó el carro. Y se acabó el debate. Se acabó el debate de la bosta de caballo. Entonces, si no volvemos a las grandes tradiciones del debate ideológico cultural, nos van a arrasar. Miren, seguramente ahora las elecciones son importantes, ¿no? Hay que apoyar a los candidatos que, que defienden la economía de mercado, la libertad, la república. Claro que hay que apoyarlos. Pero si queremos salvar el Perú, vamos a tener que organizar una nueva generación ideológica y cultural. Los partidos, sí, sí, ustedes dirán. Y sí, disculpa que te corte. No, quería hacerte llegar a otra pregunta porque sí ya entraron varias preguntas más. Y, por ejemplo, una persona nos pregunta si en realidad debemos considerar que nuestro régimen es presidencial o es más bien parlamentarista. Y entiendo que la pregunta será por la fuerza que puede tener el Parlamento para vacar a un presidente. Oh, mira, nuestro sistema eh, político es semipresidencial, es decir, nosotros elegimos al presidente mediante sufragio y elegimos un Congreso mediante sufragio. Por lo tanto, los dos poderes del Estado son elegidos por el sufragio. Entonces, eso es lo que te caracteriza al régimen presidencial o semipresidencialista. En el régimen parlamentario, solo la Asamblea, el Parlamento, es elegido mediante sufragio. Y el Ejecutivo es la expresión de una mayoría de la Asamblea del Parlamento, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos semipresidencialistas o presidencialismo moderado con rasgos parlamentarios, porque, digamos, al igual que el régimen parlamentario, el Congreso tiene que otorgar el voto de confianza, tiene el voto, tiene la interpelación, la censura, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en ese sentido es parlamentario. Lo que pasa es que si tú produces la renuncia de un poder del Estado que, de acuerdo a la Constitución, concentra el poder económico, el poder coercitivo del Estado. Si tú disuelves ese poder, has desatado la caja de Pandora, has hecho que el equilibrio que constitucionalmente exista se derrumbe. Restaurar ese equilibrio es muy grave. Perdón, es una tarea titánica. Vizcarra, en vez de restaurar el equilibrio, alteró el equilibrio hacia el otro poder, hacia el poder ejecutivo. Y eso tarde o temprano iba a tener otra reacción del poder legislativo, y es lo que hemos vivido. Ahora estamos en una situación entre la anarquía y la salvación republicana, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la guerra política. ¿Por qué? Porque antes de la renuncia en PPK hubo 3 presidentes que gobernaron con mucha fluidez en el Perú, pese a no tener mayorías parlamentarias, ¿no? No sé si hay otra pregunta.
Sí, tengo algunas otras que te voy a hacer llegar. Em, a ver, por ejemplo, Mariela Ganosa nos pregunta, dice, buenas tardes, disculpe, ¿cuáles cree que serían los pasos para que el país cambie, debido a que nuestro país es multiculturalismo? Bueno, entiendo que se refiere a la multiculturalidad que existe dentro de nuestro país. Y yo estoy a favor de proteger nuestras áreas protegidas y pueblos indígenas que siempre se ven afectados por el Estado que es tan permisivo en corromper esta diversidad tan linda del Perú. ¿Cómo cambiar las políticas y el favoritismo a empresas privadas extranjeras? Qué linda pregunta, ¿no? Miren, detrás de esa pregunta hay un inmenso trabajo ideológico y cultural que necesita ser diagnosticado. Miren, él dice, en la pregunta dice, nuestros pueblos indígenas. ¿Cuáles son los pueblos indígenas? Los del mundo andino. Ustedes saben, miren, les cuento algo, ¿no? Les cuento algo. Cuando llegaron los españoles en el Perú, habían 100 años de imperio, y el quechua solo se hablaba en la burocracia del Cusco. Se hablaba el chanca, el mochica, el chachapoyas, el tayán en Piura. El Perú era una serie de regiones, por eso los españoles lograron conquistar un enorme territorio con el apoyo de otras etnias, sobre todo los chancas contra los orejones del Cusco, ¿no? Ustedes saben que el quechua es una creación española. O sea, el quechua del Cusco, los españoles, los jesuitas, lo convirtieron en lengua franca de todo el Perú para evangelizar al mundo indígena. Entonces, cuando se habla de pueblo indígena, hay que recordar eso. Es casi español ese pueblo indígena. Otra cosa, el virrey Toledo reestructuró todo el sistema de ayllus y creó las comunidades campesinas. Creó las comunidades campesinas. Pero las creó a imagen y semejanza de las comunidades de Castilla. Por favor, recuerden, miren la vestimenta del poblador indígena. Miren ese pantalón, esa camisa blanca, miren esa pollera. Son de Castilla. Son de Castilla. ¿Qué le quiero decir? Cuando uno habla de pueblo indígena, eso es el trabajo del multiculturalismo, pues. Cuando uno habla de pueblo indígena, no lo puede desligar de la hispanidad. No la puede desligar, porque además saben que ese pueblo indígena está asociado a festividades y tradiciones culturales, religiosas, que generalmente son simbióticas, son unas mixturas entre la religión católica, el pago a la tierra y todo eso, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pueblos indígenas o cuando los marxistas hablan de pueblos indígenas? Los únicos lugares a donde no llegó el Estado fue en la selva, en los pueblos de la selva. Por eso lo correcto, si alguien indígenas, es hablar de las comunidades nativas de la selva. Ese es otro debate, ¿ya? Pero, este, miren, yo les cuento algunas experiencias con el canon minero, ¿no? Con el canon minero. Algunas comunidades altas de Anta del Cusco, altas de Anta del Cusco, tuvieron mucho dinero. ¿Ustedes saben qué hacían estas comunidades con los niños de estas? Lo que pasa es que no hay sociología, solo hay sociología e historia de izquierda. Estas comunidades traían a los niños a la ciudad del Cusco y les ponían profesores de inglés. Querían que sean cosmopolitas. Lo indígena, el multiculturalismo, generalmente es un tema de antropólogos, citadinos, de universidades o de ONGs. El mundo indígena es
el mundo más promercado, pero es un promercado salvaje, Puno, por ejemplo. Ese es el mundo indígena. Por favor, si tienen alguna duda, viajen a Puno y a Juliaca. Viajen y van a ver que ahí Hayek está vivo. Sobre todo Juliaca, ¿no? Juliaca, o Huancayo. Mm. O Huancayo. ¿Qué mundo indígena me están hablando? Dios mío, ¿cómo repetimos lo que dicen los profesores de la Católica? Si los profesores de la Católica debatieran, no resisten un minuto de debate con un liberal conservador formado. Un minuto. Miren, les hago una apuesta. Vayan a Juliaca y traten de contratar una trabajadora del hogar. Les hago una apuesta. Tres sueldos, lo que quieran. A ver si encuentran. Uno va a cualquier lugar y, señora, ¿puedo contratarla como trabajadora del hogar? ¿Qué te pasa, papá? Te pegan. Esa señora tiene 3 negocios. Tiene 30 personas trabajando con él. No les paga sueldo mínimo vital, ¿eh? Les paga de acuerdo a lo que produce. No les paga CTS, ¿eh? Es el capitalismo salvaje. Hayek, free market total. Pero ese mundo indígena está en Lima. ¿O ustedes qué creen que es Villa El Salvador? ¿O ustedes creen que la Católica es el mundo indígena? Ese mundo indígena está en el cono oeste, en el cono sur, en los mercados populares. Todo ese es el mundo indígena. Ese es el mundo informal, es el mundo emergente, ese es el mundo indígena, o es el mundo europeo, criollo, de los españoles. Las teorías multiculturalistas no resisten un solo minuto en el debate, si es que realmente fueran confrontadas ideológicamente. El gran problema, por eso yo les decía, es que no hay debate ideológico de los liberales conservadores en el Perú. Víctor Andrés, yendo al tema de la formación de las personas, sobre todo de los chicos ahora, nos pregunta Mirko Isla, ¿qué tan grave es que en los colegios se haya dejado de lado el curso de educación cívica, donde se aprendía lo que es el Estado, se estudiaba la Constitución y el Código Civil? Sí, mira, yo lo que creo es que no hay que pensar que el Estado va a resolver todos los grandes temas. Eso es muy peligroso. O sea, la educación, el Estado debe resolver una estructura básica de educación, ¿no? Pero los otros aspectos de la educación tienen que ser construidos en la sociedad, en la familia, en los partidos políticos, en las asociaciones civiles, en los grandes debates ideológicos y culturales. Creer que el Estado va a resolver todo es una idea muy peligrosa, porque de pronto puede un sector que defiende una determinada orientación ideológica se apodera del Estado y quiere homogeneizar toda la diversidad de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es importante estas cosas que yo les decía. Estas cosas que yo les decía no son religiosas, tampoco no son conservas, no son fascistas, como dicen los comunistas. Es conserva, es facho. No, es Occidente. Así se arma Occidente. Y, y lo que tienen que entender es que hay un movimiento antioccidental, antirepublicano, antilibertad. Ustedes saben que Antifa en Estados Unidos está derribando la estatua de los padres fundadores, es decir, de los hombres que construyeron la primera república sin rey, que ha sobrevivido con sus instituciones en libertad durante 200 años. Ellos quieren destruir las estatuas, porque dicen que las instituciones de Estados Unidos son intrínsecamente excluyentes del multiculturalismo. Claro, eh, ellos dicen bueno, está el debate de los pueblos indígenas, de los pueblos, ahí sí hubo pueblos indígenas, ¿no? Las tribus, pero las sociedades, los hombres son hombres de su tiempo, no son ángeles. Los comunistas nos quieren presentar la idea
de que los hombres no viven su tiempo, son hombres perfectos, son abstracciones, son ideas platónicas que existen al margen de la historia y las tradiciones. Entonces, como Jefferson tenía esclavos, no vale, pues hay que derribar su estatua, ¿no? Hay que derribar su estatua. Ustedes saben que Aristóteles, sin Aristóteles no hay Occidente. Sin Aristóteles no hay democracia, no hay pluralismo, no hay libertad, pero él aceptaba la esclavitud. Era un hombre de su tiempo. Él no era un ángel, él vivía en una época, 2000 años atrás. Jefferson, 200 años atrás y un poco más. Cada hombre vive su época. La historia de Occidente es recoger lo mejor de cada época. Pero Antifa y Black Lives Matter y todo el multiculturalismo, ¿no? Lo que quiere decirnos es que los hombres son perfectos porque en realidad ellos quieren organizar una dictadura, ¿no? Con este cuento del multiculturalismo, del socialismo identitario, lo que están armando son dictaduras. No sé si hay otra pregunta. Sí, una pregunta más. Bueno, hay un comentario sobre la pregunta anterior, si es que no es importante el curso de educación cívica. Creo que no va por ahí la idea, sino que es que no debemos dejarle todo al Estado, ¿no? Pero paso a la siguiente pregunta. La pregunta nos dice Einer Cristian Reyes. ¿Usted cree que la palabra liberalismo está mal interpretada en el Perú? Porque en el Perú se asocia como libertinaje, por eso como liberales no podemos estar en la palestra ideológicamente hablando. El liberalismo tiene muchas interpretaciones, ¿no? Generalmente el liberalismo se ha interpretado como el gobierno limitado, ¿no es cierto? Como el gobierno mediante el cual el poder controla al poder, mediante el equilibrio de poderes, ¿no? Y mediante las instituciones que controlan a las instituciones. Es el liberalismo clásico, la idea de que el liberalismo económico, ¿no? Pero, digamos, separar el liberalismo de las tradiciones institucionales no es posible. Yo he tratado en toda esta conversación de decirles eso. Porque, por ejemplo, ¿cómo puede haber un gobierno limitado si no hay instituciones fuertes? Y si no hay tradiciones institucionales. Entonces, el tema de las instituciones son temas fundamentales. Por eso este tema, ustedes han escogido el tema de la crisis institucional, ¿no? Ahora, yo siempre les diré, si eres liberal y no tienes parte de la tradición conservadora, no vas a ser nunca un buen liberal. No estoy hablando, la tradición conservadora, les vuelvo a repetir, no es una tradición religiosa. Al contrario, Hume era un antirreligioso. A Hume también le han derribado la estatua porque en algunos escritos contemporizaba con la esclavitud como Jefferson, ¿no? Ustedes saben que los demócratas eran los esclavistas, ¿no? En esta, miren cómo es la historia, ¿no? Pero claro, los antifas no derriban los locales de los partidos demócratas, ¿no? El Partido Demócrata es el lado de la confederación, de la guerra civil que defendió el esclavismo. Y el Partido Republicano con Abraham Lincoln en castellano, ¿no? Es el Partido Republicano que se opuso al esclavismo. Son los del norte, del norte, ¿no? Pero los antifas no derriban los locales de los partidos demócratas. Ellos quieren ir a los padres fundadores, quieren cambiar la Corte Suprema de Estados Unidos. Ustedes saben que 200 años de constitucionalismo en Estados Unidos se han reposado en la Corte Suprema. Es sagrada. Tú cambias la Corte Suprema, haces lo que hizo Fuerza Popular con PPK, empiezas a derrumbar las instituciones en Estados Unidos. Por eso esta conversación es muy interesante, el tema de las instituciones, ¿no? Sí, sí.
Bueno, le tenemos que decir a todos los participantes que nuestro expositor tiene tiempo con nosotros solo hasta las 5:30, así que vamos a leer una última pregunta y ya creo que ya pasamos a concluir esta excelente exposición. A ver, tengo una pregunta de Tania Castañeda. Dice, ¿qué entiende usted por capitalismo sin rostro humano que algunos voceros de la política mencionan? Esos argumentos son ideológicos, ¿no? Mira, un buen capitalismo siempre ha existido con un buen Estado, ¿no? O sea, el deber de un empresario es invertir, buscar la ganancia, buscar la ganancia y en ese camino producir beneficio en la sociedad. Y el deber del Estado es cobrar impuestos y redistribuir esa riqueza expresada en los impuestos a los sectores más vulnerables y excluidos. Entonces, donde ha habido buen capitalismo, siempre ha habido buen Estado, ¿no? Porque finalmente, para que exista buen capitalismo, la sociedad tiene que estar formalizada, tiene que respetar la ley, tiene que respetar los contratos, tiene que respetar a la justicia, al poder judicial, y para eso tiene que haber un buen Estado, ¿no? En ese sentido, cuando no hay un buen Estado, pues existe lo que pasa en el Perú, hay un sector formal y un sector mayoritario informal. En el Perú hay capitalismo, pero no hay Estado, por eso hay un sector 30% formal, y el 40% formal y el 60% es informal. La mayoría de la sociedad está en desobediencia civil contra las malas leyes y contra el mal Estado, que cobra impuestos y no entrega servicios. Entonces, ese capitalismo con rostro humano, eso es parte de la guerra ideológica, ¿no? El único modelo que ha producido bienestar, que ha producido reducción de pobreza y libertad, es el modelo capitalista. El comunismo lo que ha producido es más de 100 millones de muertos en el siglo XX. Más que el nazismo. Más que el nazismo. El nazismo no llega ni a 10 millones de muertos, ¿no? El comunismo en Rusia, en China, ha producido 100 millones de muertos, ¿no? Y el chavismo ha producido la tragedia humanitaria más devastadora de América Latina, ¿no? Eso, sin embargo, eso es como una guerra convencional, ¿no? Que expulsa a las poblaciones y la gente se sigue muriendo, ¿no? Entonces, sí. Cuando Yo ustedes... Sí, dime. Te preguntaría, ¿cómo podemos hacer para llegar más a la población con las ideas de la libertad? Sobre todo cuando vemos que en universidades y colegios el Estado lleva más que educación, adoctrinamiento, ¿no? Y está llevando Claro. a los chicos hacia las ideas socialistas, progresistas, neomarxistas. Ustedes tienen que construir una política de redes. O sea, el día de hoy, ¿qué han hecho los comunistas? Miren, los comunistas han vuelto a la idea del partido de cuadros, ¿ya? Pero no para participar en elecciones. Ellos quieren controlar la cultura de la sociedad, la ideología de la sociedad. Y todos estos cuadros se dedican a armar redes. Entonces, en Facebook forman colectivos, ¿no? Que se autonomizan, ¿no? Montonero una vez le hicimos una entrevista a un chileno que habló de la famosa revolución molecular disipada. Ya, el socialismo ya no tiene un centro, se ha disgregado en varios centros, en redes, en colectivos. Eso es lo que se ha expresado en la generación del Bicentenario. Los muchachos están expresando una indignación justa. Yo comparto eso. Nadie puede estar de acuerdo con esta clase política que se ha dedicado a hacer la guerra desde el 2016 al 2020.
mientras los niños se siguen muriendo de hambre porque no hay inversión, el crecimiento se detiene, el Estado no hace. El Estado está lleno de plata de los impuestos que cobra y no hace obra, no hace carretera, no hace colegio. Entonces los muchachos tienen que estar irritados, tienen que estar legítimamente molestos contra esta barbarie, esta mediocridad de la clase política, de la corrupción. Pero detrás de esa justa indignación está el intento de manipular de los comunistas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los sectores, lo que yo llamo republicanos, que defienden la libertad política y económica? Hacer buena política. En primer lugar, reconocer que esos muchachos tienen una justa indignación. Ujú. Es protesta. En segundo lugar, o sea, no puede pasar en nosotros la idea, como había en esa pregunta legítima, justa de un asistente que decía los pueblos indígenas, el multiculturalismo. Tenemos que responder a esos temas. Tenemos que tener un relato, una explicación de los hechos. Y la otra cosa que hay que hacer es política de redes. Es decir, construir colectivos en las redes que vayan construyendo una opinión, un relato. Mi propuesta sería que cada muchacho consciente forme un colectivo. Con su Facebook, con su página en Facebook, con su estructura de Twitter, ¿no? Cada muchacho. Y a través de esos instrumentos, ir construyendo una nueva explicación a favor de la libertad. Excelente. Por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, Ahí va la cosa. te damos las gracias, Víctor Andrés. Ha sido una excelente exposición. Varias de las personas que han escrito así también nos lo hacen saber. Damos las gracias nuevamente a la Fundación Frederick Naumann para la Libertad, Oficina de Países Andinos, por el apoyo que nos da siempre para estos eventos, y esperamos poder contar contigo en una siguiente oportunidad. Bueno, gracias a ustedes también. Ha sido un honor conversar con ustedes, ¿no? Ahí estamos. Muchísimas gracias. Y, sí, muchas gracias. Y Joel, creo que pasamos a una foto grupal antes del cierre. Ya están las cámaras habilitadas. Así es, estimado César, muchas gracias, señor Ponce, magnífica la exposición. Vamos a proceder a tomar una foto grupal, que es tradicional en nuestros proyectos con el Instituto Peruano por la Libertad. A ver, todos por favor ya tienen habilitadas sus cámaras, pediría que vayan activándolas. Bien, vamos a hacer una primera toma. A ver, una segunda. A ver, todos pueden un saludo, una sonrisa. Está prohibido. Y listo, ya estamos. Muchas gracias nuevamente a todos por asistir. Muy bien. Hasta la próxima ocasión. Excelente exposición. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.